La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con nosotros. Amén. Quiero leer del libro Génesis, del capítulo 4, versículos 1 a 16. El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio luz a Caín. Dijo: he procreado un varón con la ayuda del Señor. Más tarde dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas y Caín agricultor. Al cabo de un tiempo, Caín presentó como ofrenda al Señor algunos frutos del suelo, mientras que Abel le ofreció las primicias o lo mejor de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró a Caín ni su ofrenda. Caín se mostró muy resentido y agachó la cabeza. El Señor le dijo: ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Si obras bien, podrás mantenerla erguida. Si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estuvieron en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Pero el Señor le replicó: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano grita hacia mí desde el suelo. Por eso, maldito seas lejos del suelo, que abrió sus fauces para recibir la sangre de tu hermano derramada por ti. Cuando lo cultives, no te dará más su fruto, y andarás por la tierra errante y vagabundo. Caín respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para poder sobrellevarlo. Hoy me arrojas lejos del suelo fértil. Yo tendré que ocultarme de tu presencia y andar por la tierra errante y vagabundo. Y el primero que me salga al paso me matará. Si es así, le dijo el Señor, el que mate a Caín deberá pagarlo 7 veces. Y el Señor puso una marca a Caín para que, al encontrarse con él, nadie se atreviera a matarlo. Dios bendiga a nosotros esta palabra. Tomen asiento. Lo escuchamos, ¿no? El desprecio que vivía Caín de Dios la había golpeado duramente, la había herido profundamente. Se siente rechazado, está enfadado, bajó su vista y su corazón lleno de ira. Y Dios habla a Caín, le pregunta: ¿por qué ha decaído tu semblante? Dios le hace una oferta de diálogo, le abre un espacio para que pudiera expresar su molestia, su insatisfacción, este sentimiento de injusticia. Pero Caín no acepta esta invitación. Las palabras de Dios no son más que un murmullo para él. Está tan absorbido por sus sentimientos que no puede percibir ni oír a Dios. Y no consigue centrar su atención
en otro ser vivo y levantar la vista. Y de esta actitud, con la mirada baja, de no ver, no oír, es que Caín actúa, va hacia su hermano y le quita su vida. Porque no responde la pregunta de Dios, porque no es capaz de pararse a pensar en lo que le pasa por dentro, porque no lo expresa, porque no consigue salir de este sentimiento de no valer nada. Por eso tiene que actuar en esta sensación de no ser nada, y no ver, no oír. Y eso le lleva a aumentar el vacío, la nada, la no existencia. Tiene que destruir a quien tiene más cerca. Tiene que quitar la vida de la mano. Este relato bíblico, que es un resumen, una síntesis de lo que seres humanos en el tiempo de la Biblia han experimentado, algo que ha pasado probablemente muchas veces. Esta síntesis describe claramente la actitud desde la que los pueblos han hecho cosas similares. Han hecho guerras, han destruido a otros pueblos a lo largo de la historia del ser humano. Se han matado pueblos en masa y no pocas veces de manera sistemática. Y no fue principalmente el odio o la ira que condujo a estos y muchos otros actos crueles. Más bien, como Caín, personas no levantaron la vista del suelo, de sus propios intereses, objetivos, principios, ideas, ideologías, aspiraciones, pretensiones de poder, también miedos, y también ira y sentimientos de odio. Y por lo tanto, no vieron a las otras personas como personas por las que vale la pena vivir, y no los miraron a los ojos, no los reconocieron como hermanas y hermanos. Y así pusieron sus propios intereses por encima de las vidas de los demás. Devaluaron, abusaron, maltrataron. Mataron vidas e incluso inventaron teorías e ideologías para justificar a estos asesinatos. Y la lista de ejemplos es dolorosamente larga. Podemos ver en nuestro continente como personas de afuera vinieron para arrasar con la población. Pienso en las cruzadas, pienso en la esclavitud, sobre todo en Norteamérica. Pienso en las guerras mundiales. Pienso en los distintos genocidios que se han cometido. El más quizás presente para nosotros, la Shoah, el Holocausto. Les cuento que es costumbre en las iglesias en Alemania dedicar este domingo a recordar a las víctimas de la guerra y de la violencia del pasado y de nuestros días. De hecho, el versículo lema para este domingo no lo leí porque quise conectarme un poco más con los niños. Dice que todos tenemos que comparecer ante Dios en una especie de juicio, en una especie en el fondo de discernimiento y reflexión sobre lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Y por lo mismo también yo hablé con los niños sobre el trato bueno hacia los demás. Si bien en Chile, gracias a Dios,
no ha estado involucrado en las guerras mundiales, pero sí también en Chile estamos afectados por la violencia y la crueldad. El no mirar el valor de la vida de un ser humano. Y por esto también me gusta compartir esta reflexión que se hace siempre en este domingo para la comunidad de habla alemana, como vieron en el acto antes, con ustedes también, con toda la comunidad. Todos nos sentimos impotentes frente a la violencia y la guerra. Y sabemos que nuestras palabras, nuestra comprensión, nuestra capacidad de análisis y de entendimiento no bastan para hacer justicia al destino de todos los afectados por la violencia y la guerra. Y necesitamos espacios de confesión de nuestra propia insuficiencia, de nuestro propio fracaso, y espacios en cuales ponemos nuestro recuerdo y también nuestras futuras acciones en la mano de Dios. Por otra parte, sabemos que confiarnos a Dios no es lo único que podemos hacer y no es suficiente. Tenemos la responsabilidad de garantizar que estas experiencias de violencia y aniquilación del pasado y de nuestros tiempos nos conduzcan a una mayor aniquilación en estos días, como ocurrió con Caín y Abel. Actualmente se vive varias guerras y violencia en distintos países. Y no somos ajenos del destino de sus poblaciones, pues aquí en Chile compartimos con judíos y entre nosotros vive el número más grande de palestinos fuera de la región árabe. En esos tiempos podemos ver a través de nuestras pantallas cómo personas causan mutuamente tanto sufrimiento. Y personas de ambos lados, palestinos por un lado y israelíes por el otro lado, nos imploran que miremos y que mostremos solidaridad. Y no queremos herir a nadie. Y queremos prestar atención a ambos lados, pero nos damos cuenta que no es fácil. Nos vemos, por ejemplo, atrapados por el hecho de que tenemos que primero abordar uno y después luego el otro sufrimiento. Pero al mismo tiempo, sucede simultáneamente. Y no podemos decir dos cosas al mismo tiempo, entonces estamos como a veces atrapados en una especie de paradoxia. Y nos cuesta resolver de ser justo con ambos lados. Pero hay algo que me da un poco de esperanza. Hay voces silenciosas de afectados de ambos lados que describen la complejidad de la espiral de la violencia y expresan con sensibilidad y delicadeza cómo se sienten, sin perder de la vista el sufrimiento de los otros. Una de estas voces es la de Deborah Feldman. Ella escribió un libro sobre su formación en una comunidad ortodoxa judía en Nueva York, y en base de este libro se hizo una miniserie, quizás la han visto, poco ortodoxa se llama. Ella, en un programa de conversación alemán, habló de cómo las familiares de las víctimas y los rehenes en Israel o ahora en Gaza suplican que no haya guerra. Y habla también de una carta en la que un grupo de judíos pide que no se condene a los palestinos de identidad o a las personas con identidad palestina, y que se evite a
mostrarlos como una mera amenaza. Y ella también deja claro que hay mucha gente en Israel y también en la diáspora judía que anhela el fin de la espiral de la violencia. Y Deborah Feldman subraya algo que creo que es lo más importante. Ella dice, si hay una lección legítima del Holocausto, de la Shoah, y eso es la defensa absoluta e incondicional de los derechos humanos para todos. Y ella se niega a convertirse en una odiadora de la gente que odia, sino que quiere conectarse con personas que tienen visiones similares que la de ella. Y describe lo diversa que es la vida judía como también la vida palestina. Y cómo hay que proteger a cada una de ellas. Es más bien coincidencia que yo escuché primero la voz de Deborah Feldman y que yo les cuento de ella. Hay voces muy similares también entre los palestinos. Quisiera mencionar a la pastora Celi Azar. Ella es pastora luterana, es muy joven y ella vive en Palestina, en la otra parte, en Cisjordania. Ella es pastora en Jerusalén y de una comunidad de lengua árabe como también de lengua inglés. Y claro que le duele lo que está pasando, pero también es capaz de ver el dolor, el sufrimiento de las personas judías. Todas estas voces demuestran que incluso cuando tu propia vida está amenazada, puedes reconocer la cara del otro y también la amenaza que pesa sobre él o ella. Y es interesante que la Biblia menciona que Caín empieza a levantar la vista cuando reconoce que ahora su vida está amenazada. Ahí comienza a entender que la vida de él también tiene un valor y pregunta por eso. Y quizás como Dios ve que él reconoce también su propia vida como una vida valiosa, decide cuidar y proteger la vida de Caín. Hoy podemos mirarnos a los ojos, podemos reconocer a nuestro prójimo, nuestra prójima como digno de vida, escucharle y comprometernos con su historia. Y al hacer esto, damos el primer paso para prevenir la violencia, la destrucción y el sufrimiento. Hay un momento en nuestra vida donde ya se comienza a practicar eso. Eso es cuando nacen los niños. Lo primero que queremos hacer, los padres, las madres y los familiares, es ver la cara del niño, mirarle en los ojos. Y es muy importante, ¿no?, para el desarrollo de los niños, constantemente ver la cara de quienes son los más cercanos, hacer esta conexión. Y es ahí donde un niño comienza a darse cuenta que no solo existe él o ella, también existe otro ser que me cuida, que me protege. Para los niños es muy fácil hacer eso y de repente cuando somos adultos a veces nos olvidamos de eso. Que no dejemos de mirarnos en la cara y que Dios nos ayude. Su paz, que es más grande de nuestra capacidad de comprender, guarde nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén.